decirlo, es que precisamente para proteger el espacio de compartir, de las muchas posibilidades que hay de que nos vayamos a ir constantemente, sobre todo cuando se atreve la comunidad a hablar de temas delicados, una de las áreas que puede regular ese tipo de diálogos delicados es el área educativa, el enfoque educativo. Y no es lo mismo que, por ejemplo, en Casa de Oración dijera, pues es un espacio abierto, vamos a hablar todos y lluvia de ideas, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre este tema y elegir uno delicado. Una lluvia de ideas para un tema delicado que no se ha hablado previamente, que nadie está dirigiendo de forma controlada, con capacitación previa, no solamente dando la palabra, ¿verdad? Puede dar pie a opiniones tan diversas que puedan unas intentar cancelar a otras, unas imponer a otras, herirnos, porque son temas delicados los que suelen abrir la oportunidad para que compartamos experiencias amargas. Entonces, hablar sobre estos temas con un enfoque educativo implica que la persona que dirige está capacitada en lo que va a dirigir, que se preparó previamente, ¿verdad?, para distintos escenarios, y lo va a asumir desde un punto de vista académico, porque eso es lo que ha buscado el equipo de gestión de Casa de Oración, ¿verdad?, liderado por nuestros pastores. Ese asunto de convertir esto en educación continua permite que, aunque sí haya el espacio para hablar con libertad, para poder compartir y sea un espacio seguro para compartirse a uno mismo, no deje de salirse del hecho de que esto es educación continua, ¿verdad?, y que vamos a hablar desde un punto de vista académico. Que voy a venir aquí y voy a presentarles bases fundamentadas, yo y cualquier persona que le toque esta posición, con bases fundamentadas, sino con lo que yo creo que debería ser, ¿verdad? Y convertir estos espacios y estos temas que sí es importante hablarlos en educación continua nos permite regular mejor lo delicado del tema, ¿verdad? Y nos hace, nos obliga a buscar el momento más adecuado, porque si es un espacio educativo, entonces también nos atrevemos menos a ser aventureros con temas tan delicados, ¿verdad?, en un grupo tan diverso como este. Entonces, partiendo de eso, hay que incluir en la capacitación continua de Casa de Oración, en cuestión teológica, en cuestión de hablar de Dios, desde la expresión de fe que cualquiera tenga, pero hablar de lo divino. Era importante que en algún momento incluyéramos la teología del cuerpo, porque es algo que debería poder ser tema libre de conversación en escuelas, en la casa, en las familias, dependiendo del espacio, pues lo adecuado. Hay cosas que necesitan hablarse en casa y más que en casa, y cosas que necesitan hablarse en la escuela, y si no se hablan ahí, ¿verdad?, ¿en dónde? Entonces, es un equipo, es algo que tiene que hacerse en comunidad, la educación, ¿verdad?, la crianza, como ya lo habías mencionado, la crianza tiene que ser una experiencia comunitaria. Corporalidad. Exacto, la corporalidad de Robin, la corporalidad. Entonces, es importante que establezcamos, necesitamos como una comunidad de fe, una comunidad que se educa de forma continua, hablar de la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque fundamentos, número uno, todos tenemos cuerpo, ¿verdad? Y si queremos sacarle el máximo provecho y devolverle todo el bien que nos da, es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Porque es en la ignorancia que, a pesar de que tengamos buenas intenciones, lastimamos. Entonces necesitamos conocer. ¿Cuál es el segundo fundamento? Es precisamente en ambientes religiosos donde se ha fomentado que no se hable sobre el cuerpo, ¿verdad?
¿verdad? Donde se ha fomentado que el cuerpo sea el lado negativo de la dualidad de bueno y malo. Ajá, espíritu bueno, cuerpo malo. Alma fuerte, carne débil. ¿Verdad? Entonces, ese es el segundo fundamento, por eso lo tenemos que hablar, porque hay que ofrecer otro punto de vista desde el área religiosa sobre temas que seguramente ya se han hablado y que hemos escuchado en algún momento de nuestro desarrollo religioso y que quizá por la época de nuestra vida en la que lo aprendimos no refutamos y lo aprendimos como era, ¿verdad? Porque principalmente lo aprendimos cuando éramos recién ingresados en esa religión o éramos muy jóvenes en cuestión de edad o estábamos en una etapa vulnerable y lo que nos dijeran iba a ser verdad. ¿Sí? Entonces, por la razón que sea, quizá en esa época no refutamos o no hicimos preguntas que eran necesarias ser expuestas, es momento de hacerlo, ¿verdad? Y que nunca es tarde. Siempre es el momento propicio para como leíamos en las clases de Biblia, que arrepiéntanse de Jesús, con el que inicia su discurso de vida, el discurso de su vocación, arrepiéntanse, no viene de sentirse mal porque uno hizo mal, sino de metanoia, del griego metanoia. Se traduce como arrepiéntanse, pero metanoia es cambien de pensamiento, transfórmense. De metanoia viene metamorfosis también. Entonces, ese discurso que se traduce en la Biblia como arrepiéntanse, dijo Jesús, es metanoia. Y metanoia es cambien de mentalidad. Entonces, en ese sentido, tenemos un fundamento también religioso para hablar sobre el tema, sobre el que necesitamos cambiar de mentalidad, cuando sobre todo incluso son temas en los que anhelamos cambiar de mentalidad, ¿verdad? Que ya no nos funciona que este tema sea tabú, que ya no nos funciona que esto sea vergonzoso, que esto sea pecado. Ya no lo puedo concebir. ¿Sí? A veces nosotros mismos ya estamos anhelando esa metanoia, ese cambio de mentalidad. Y apenas se abre el espacio, nuestra mente se libera. Necesitamos abrir esos espacios en temas que suelen ser tabú también, porque muy probablemente ese tabú ha desarrollado algún trauma particular en cada uno de nosotros. Porque no se podía hablar de ese tema, porque este tema era pecado, etcétera. Sí. Bueno, ya ves que con los egipcios se inventaron el condón, desde la tripa de un animal. ¿Por qué entonces se hizo pecado que los hombres usaran condón antes? O sea, como 3 generaciones antes de nosotros. Ya ves que era pecado que se cuidaran, pero ¿por qué sí? Ya desde hace chingo de tiempo ya se sabían cuidar, porque lo volvieron a hacer como... ¿Sí me explico? Porque quitaron como la costumbre del saberse cuidar. ¿Quieres aportar algo? Como que sentí que algo salía de ti, pero no estoy segura. A lo mejor solo estabas oxigenándote. Pero sentí que tú querías. Bueno, sí, si quieres, puedo compartir un poco desde la parte de la religiosidad judía, sobre todo, que pudiera ser, porque hay que reconocer de alguna forma algo que decía Liti, porque así como siendo la de abogada del diablo, ¿no? De decir, bueno, pero si yo no creo en Dios, ¿no? Pues a mí para qué me sirve eso de la teología. Pero resulta que platicando, por ejemplo, con Alondra, ella me decía que en la primaria donde ella estudió y que a ella misma le tocó, ¿qué año en la primaria? Por ahí. En el 83, tenía 5 años. O sea, por ahí del 83, a ti todavía te tocó que te amarraran la mano izquierda. No, que me
haciéndola de abogado del diablo, pues ¿por qué hablar de teología, no? O sea, como que me queda claro, ¿no? Que el asunto de la corporidad y del cuidado del cuerpo, pues está súper cool, pero ¿por qué trabajarlo desde Dios, no? ¿Por qué trabajarlo desde la parte teológica? Tiene mucho sentido si vengo de una iglesia, si venimos de una iglesia, si me han dicho que eso de estar viendo los genitales tuyos y los ajenos está mal, que no, o sea, esta parte, y hay como que ubicar también, creo que este sentido del por qué el cuerpo desde la religiosidad nos ha afectado tanto, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, como somos la cultura occidental nace con el judeocristianismo también, o se acompaña, ha crecido con el judeocristianismo. En el Antiguo Testamento se habla del no negar la simiente, ¿no? Del trabajar esta parte donde hay una especie de castigo por sacar el miembro y no dejar que crezca la simiente. Y ese es uno de los primeros aspectos, es decir, lo que Dios le da al mundo, ¿no? Y eso, los hijos que Dios te dé son los hijos que... Y entonces se hacen esas prohibiciones a partir de lecturas bíblicas, sobre todo en la parte de Levítico, si no me equivoco, Liti, donde se habla de eso, ¿no? Tu pueblo estás hecho para ser un pueblo grande. Y pues no puedes ser un pueblo grande si no tienes chiquillos, ¿verdad? Y Ajá. bueno, Sí. en ese mismo tenor, a las personas que se invitan a casa de oración, no se les invita porque sean ecos de resonancia con algunos de los que estamos presentes. Pueden ser contrarios a lo que yo pienso, totalmente contrarios inclusive, pero que tratan bien al ser humano, que no lo violentan, que no lo abusan, que no se pasan de lanza. Porque por muy libertario que sea, o por muy open mind que sea, si se pasa de lanza, se le aplica el estatuto, protocolo de compasión, libertad, amor. Como que la escuela de pensamiento que manejen no es tan importante como cómo se relacione con el otro. Y que no importa que dé escuelas que a lo mejor yo dijera, o Alondra, o Mike, o el mismo Oscar, o Osmi, que dijera, ¿por qué trajo calavera? O sea, ¿y qué? Pero al menos en los maestros invitados, ¿cómo se han sentido? ¿Han sentido que a algunos le han faltado el respeto a algunos de los maestros? ¿Que los han sentido hacer sentido mal? Como aplastados, ninguneados? ¿Verdad que no? Porque lo que comparten lo hacen desde un estilo de vida y una expectativa que ha de ser escuchada. Yo no le digo a ningún maestro, no vas a hablar de esto y de esto sí. Habla de lo que te dé la gana, man. Tú eres libre y aquí es una mesa abierta. Tenemos el pecho y la espalda para soportar lo que tú traigas para con nosotros. Y en este caso, pues, la perspectiva que nos comparte Liz, creemos que tenemos la capacidad para poder escucharle, atenderle y aprender de manera profunda, en conjunto con nuestras aportaciones también. Yo quiero, bueno, otra pregunta. Es que un profe nos explicó que cuando el feto se está formando, primero empieza por el lado femenino. Sí, ¿verdad? Que primero se crea, no sé bien eso, bueno, y que después se crean los genitales masculinos. Entonces, ¿por qué chingados dicen que la mujer está hecha de la costilla de un hombre? Porque nuevamente estamos, ese tipo de confusiones van a surgir si tratamos de confundir la teología con lo que es. Igual que sería injusto para mi esposo que yo cargara sobre él la responsabilidad de hacerme feliz. ¿Te hace sentido eso?
el que yo cargue en él la expectativa de que me haga feliz. ¿Quién tiene que hacerme feliz? Yo misma. Entonces, cuando hacemos algo similar con la teología, surge todo ese tipo de crisis de interpretación, ¿verdad? Entonces, la teología, igual que mi esposo no es el responsable de hacerme feliz, la teología no es responsable de enseñar biología, no es responsable de enseñar geografía, de enseñar astronomía. Ajá. Y cuando intentamos que la Biblia, que su discurso es teológico, trate de explicar algo que no sea teológico, es entonces donde apretamos la interpretación. Ajá. Entonces, por ejemplo, Que toda la vida quepa en la Biblia. No importa que no veamos esto, bebés, porque a veces el Espíritu nos manda por donde le da la gana, ¿verdad? Le tomamos una foto y lo vemos en la siguiente, sí, porque no he visto el reloj, pero... ya lo vi. Pero, fíjate en varios ejemplos que van a sustentar eso. Es un argumento importante, que no estaba en el programa y que tenemos que incluir en la teología de la corporeidad como fundamento previo. Algunos ejemplos que pueden dejar eso súper claro, que no podemos utilizar la Biblia, que es teológica, con otras expectativas, porque no fue hecha para eso. Es, por ejemplo, los pasajes que utilicen para considerar que orientaciones sexuales que no sean la heterosexual, porque ya ni siquiera solamente la homosexual masculina, ¿verdad? Se utiliza para todo. Que los pasajes que sirven para eso manden al infierno a un sector de la población que en realidad no... O sea, ¿sí? Es que se me hace tan abrumador que ni siquiera lo puedo poner en palabras, pero espero que puedas percibir mis emociones. ¿Sí? Y es lo que llamamos textos de terror en la Biblia. Un texto de terror es aquel que se utiliza con mucha libertad para condenar o para destruir, ¿verdad? Un texto de terror también es aquel que habla históricamente sobre algo feo que pasó y que quedó registrado en la Biblia, y que no debe ser tomado como enseñanza. Por ejemplo, en la Biblia hay relatos en donde diga, y Dios los envió a conquistar tal pueblo. Y Dios dijo, maten embarazadas, ancianos y niños, dejen todo, arrasen con todo, ¿verdad? Y tú lo lees ahí y dices, Dios mío, pero ¿quién escribió esto? Tarantino. Ajá, porque sangre por allá y por acá y muchas descripciones y desmembramiento, o sea, sí, son textos de terror que están por razones históricas y que si no, que si están con intenciones de influenciar, los tomemos como por razones históricas. Sí sucedió, pero de ahí no podemos sacar una ley. Sí sucedió, pero de ahí no podemos sacar excusa para odiar a este sector o a este sector de la población. Sí sucedió, pero esto no es excusa para decir que Dios dijo, ¿verdad? Entonces, déjenme cerrar eso. Si vamos a ponerle expectativas que no sean la teológica, nos vamos a encontrar con una crisis. ¿Sí? Entonces, esos pasajes que yo te decía sobre la orientación sexual que no sea la heterosexual, están sucediendo para agredir porque consideramos que la Biblia es un libro biológico, sobre biología humana, sobre anatomía, sobre fisiología, sobre... ¿Sí? Ajá. Tenemos que leer esos pasajes desde el punto de vista teológico, no podemos leerlo como si fuera un libro de anatomía. No podemos leerlo como si fuera un libro de astrología, porque así se utilizó y según la Biblia, el que se mueve es el sol alrededor de la tierra, porque hay un pasaje donde dice que Dios detuvo el sol, ¿verdad? Entonces, cuando a alguien se le ocurrió decir, no, en cuestión astrológica, la tierra gira, ¿qué pasó? ¿Basándose en qué argumento? En que la Biblia decía que Dios detuvo el sol. Se mueve, ¿sabes? Entonces, ahí va a haber un problema. Sí, ¿podría diferenciar el miedo del terror y el horror? O sea, que fuera aparte
Biblia, textos de terror, ¿no? En general, como emociones. Sí, tú recuerdas que cuando Gastón nos habla de emociones siempre menciona 5 principales. 5 principales. Bueno, bueno, hay una tabla que puedo traerles una copia para que verifiquen todas esas palabras que luego parecen sinónimos. Hay una tabla que las pone todas como un encabezado. Y después de esas, el degradado de color de la expresión menor a la mayor. Entonces, por ejemplo, está miedo y empieza con temor o incertidumbre y la última va a ser pavor. ¿Sí? Entonces voy a traer esa copia para que tú puedas ver esa, porque sí se pueden diferenciar si las miramos basados en esa tabla desglosada. Si no, puedes tomarlas como sinónimos y simplemente elegir la que más se acomode, pero sí se puede psicológicamente hacer una clasificación, no científicamente comprobada, sino como para que tú veas en perspectiva la intensidad de cada emoción. O para ayudarte a... O conjugada. Por ejemplo, el terror, Galton lo menciona como tristeza, aberración y enojo, en cierta medida. Un conjunto de emociones. Ok. Algo combinado, me encanta. Gracias. Sí. Habría que ser muy diestro para tener que atinarle a cada una de ellas, ¿no? O sea, decir, ahorita tengo horror, ahorita tengo terror, ahorita tengo miedo. No estar como errando en cada situación de que una diga la contraria y otra diga. Es parte del autoconocimiento, porque es el autoconocimiento de cómo expresamos nuestras emociones y cómo las podemos identificar, no solamente qué tipo de emociones, sino la intensidad en la que la estamos experimentando. Y me gusta mucho eso, porque a veces utilizamos palabras con mucha intensidad, cuando en realidad es menor, ¿verdad? Como por ejemplo, no solamente el nombre de las emociones, sino la manera de decirlo. Me estoy muriendo, ¿verdad? Por un lado, poéticamente puede expresar el nivel de emoción, pero por otro lado también le dices a tu cerebro que en verdad se está muriendo y entra en pánico. Sí, entonces si la emoción no justifica el me estoy muriendo, es mejor evitar el me muero, sí, ¿verdad? Así Porque que el cerebro les cree. sí, tu cerebro como tu niño interior, si tú le dices te voy a entregar con el policía, te lo cree, ¿verdad? Y uno se ríe, ay, no es cierto, no, pero ya le generaste el temor de así de descartable soy, ¿verdad? No, y así es tu cerebro también. Ay, me muero si se va. Ay, en serio nos morimos. Sí, tu cerebro se va a asustar, te genera más ansiedad cada vez. Por eso tu pregunta es fascinante. Tú ibas a, sí. No, yo creo que ya lo comentaste. Ya lo dijiste. Que no se me fuera la idea con mi No, estuvo muy bien, lo dijiste ya, que era lo que sí. creo que quedó muy bien. Gracias. Pero si viene a tu mente, si viene a tu mente otra vez. No. Es que ya lo dijiste. Ah. Ya lo dijiste. Ay, ella es mi hermana, mi maestra. Yo la conocí primero que la mía. Será tu esposa, pero fue mi maestra primero. Entonces, ¿por qué teología de la corporeidad? ¿Verdad? Juay de Rito. ¿Por qué la teología de la corporeidad? Corporeidad, pues porque tenemos un cuerpo. Y entre mejor lo conozcamos, mejor podemos reaccionar a las necesidades que tiene, mejor le podemos devolver lo mucho que hace por nosotros, porque estamos acostumbrados a que haga todo lo que hace por nosotros, es nuestra cotidianidad. Pero hacer un listado de todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros, ¿verdad? El término madrecita le queda corto con el perdón de la maternidad, sobre todo ahora que la empiezo a experimentar, ¿verdad? Pero la abnegación maternal que la sociedad quiere enseñarnos queda corto con lo que tu cuerpo haría por ti. He dicho. Sí, abnegación maternal según la sociedad queda corto con la manera en la que tu cuerpo todavía tú mismo ya soltaste la toalla y tu cuerpo sigue haciendo por oxigenarte y sigue haciendo por sanar esas heridas que uno se provoca en el diario vivir o se las autoinflige en una situación crítica y que no podemos juzgar, porque solamente podríamos juzgar
juzgar que uno se autolesione de distintas maneras, físicas y mentales y emocionales, de cualquier forma que nos autolesionemos. La única manera de criticarlo con ligereza es que no lo hemos experimentado y la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Y podemos decir, pero pues todo está en cuestión de que pienses en positivo, ¿verdad? Ora más, ya confiesa tus pecados, los amigos de Job, ¿verdad? Sí. Pero solo piensa en Dios. Sí, pues como tú no tienes armas, se ve fácil. Sí, claro, sí, exacto. Sí, entonces, pero fíjate a qué nivel el cuerpo, todo lo que hace por nosotros, la sabiduría con la que se autorregula. De manera que haya muchas cosas que salen mal en tu cuerpo. ¿Cómo se traducirá una daily basis? Nada más para decir que constantemente, que todos los días. Ajá. De manera tan regular, todos los días, algo malo sucede en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo él mismo dice, yo lo tengo. Yo me encargo, mana. Tú sigue disfrutando tu pizza. ¿Sí? De repente algo se fue por los pulmones. Ay, me sentí inspirada por el Espíritu Santo. Por la Espírita Santa enfermera. ¿Verdad? Ay, no, es que qué cuerpo tan hermoso el nuestro. Qué cosa tan maravillosa. Que te diga, tú sigue comiéndote tu pizza. Algo se fue por los pulmones. Ahorita tosemos. Reflejo de todo. Sí. Algo se fue para donde no se tenía que ir y va a salir, ¿verdad? Y uno se apena que no puedo dejar de toser porque el cuerpo no va a permitir que dejes de toser hasta que eso salga, mi ciela. ¿Sí? Porque me importa más que tus pulmones estén íntegros a que te dé pena o que te miren feo, ¿verdad? Voy a seguir tosiendo. Con permiso. Ajá, aquí tosemos hasta que estés a salvo. ¿Sí? ¿Qué pasa ¡Ay, perdóname! Pero fíjate qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Que algo está sucediendo, ahorita que tenemos ahí el dibujo del sistema digestivo era por eso. En algún momento íbamos a llegar a eso, pero ya me adelanté. Que algo está sucediendo en el intestino, que se metió un bicho que no debía estar. Y el cuerpo, el cerebro toma una decisión y dice, o nos deshidratamos porque todavía no absorbimos el líquido de la digestión, o nos deshidratamos, o dejamos que mientras absorbemos el líquido con esa velocidad que llevamos, el bicho haga más daño. Diarrea. A ver, diarrea va, ¿sí? Sí. Ya no lo podemos vomitar, por abajo. ¿Sí? Está en el estómago, lo vomitamos, reflejo. Te duele la cabeza porque algo está, o sea, su manera de comunicarse, su manera de diariamente. Que algo entró en la nariz, estornude, mija. Constantemente podríamos decir que diario estamos en peligro de perder la vida si no fuera por la capacidad asombrosa que la mano divina le dio al cuerpo. Y estamos hablando del nuestro no porque sea el único, sino porque es el de nuestra especie. No hay que hablar por especies que no nos han tocado vivir, ¿verdad? Sí. Por eso hablamos de nuestra especie, no porque sea la única. Pero es una cosa tan asombrosa con la que la mano creadora nos ha dotado de autorregularnos. Sí. Ajá, que no nos hemos muerto constantemente todos los días, si te pones a pensar. De hecho, hoy yo les compartí a mis compañeros que hace 4 años me di cuenta que mudo de cabello en diciembre. Y esta vez se me adelantó a este mes. Y de hecho hay veces que, o sea, bueno, no sé si nada más yo, pero uno se espanta, dice, uy, yo tenía mucho cabello. Pero yo me empecé a dar cuenta hace 4 años que mudo de cabello en diciembre, pero ahora se me adelantó, pero no me acuerdo si este diciembre que pasó mudé, o sea, eso como que, ajá. Y también estaba compartiendo que de hecho tengo, mis uñas están como la víbora, ¿no? Que cambia de piel, así mis uñas, o sea, tengo un gordito y tengo como doble uña y va saliendo otra. Wow. Y, o sea, es algo que... Y dice, ajá, y de ahora te pasaba y observabas, no, porque soy muy observativa en mi cuerpo. Y eso es, hoy en la mañana de hecho hasta me gusta porque tiene un brillo tan, o sea, me gusta a pesar de que está mudándose. Sí, o sea, es algo que, no sé, bueno, a lo mejor, bueno, quiero saber, porque ya hay más mujeres,
hecho, me salieron lunares que no tenía. O sea, y digo, ¿qué? Y de hecho, eso me di cuenta hoy en la mañana. Soy muy observativa en mi cuerpo. Bueno, claro, no todo mi cuerpo, pero en las partes que puedo ver, ¿no? Pero, por ejemplo, los lunares, yo nunca los había. Yo nunca, o sea, no los había visto. Y también las uñas, o sea, y luego en todas las uñas, no nomás en una. Todas y todos podemos experimentar ese tipo de cambios que además de tener los similares que todo cuerpo tiene por ser un cuerpo humano y por tener sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, etc., también hay algunos muy particulares y esos generalmente están más relacionados con tu código genético. Depende de la información que tengas en tu código genético, que es asombrosa, que es infinita. Es que algunas cosas en particular se presentan en los cuerpos que en otros no. Entonces, como es cuestión del código genético y todos y todas tenemos, entonces yo creo que también los hombres podrían dar fe de algún cambio curioso, pero entiendo perfectamente que quisieras preguntarlo a otra mujer primero antes de, ¿verdad? De preguntarlo a ¿verdad? De hecho, la primera que le pregunté fue a la que nos hace comer, que si Sí, ella vi, que que sí, es sí, que a le veces pasa. que no, a veces no tiene tiempo. Y no se Y puede yo, observar. o sea, no lo puedo Sí. observar. Yo hasta cierta edad tuve el cabello de mi mamá. Lacio, pesado, grueso y un montón. Y después de cierta edad, aunque yo tengo diagnósticos metabólicos varios, misceláneos, mi cabello es menos y delgado, pero no por cuestiones hormonales, aunque tenga diagnósticos de índole hormonal. Simplemente, antes de incluso tener esas manifestaciones, esas enfermedades, a cierta edad dejé de tener el cabello de mi mamá para tener el de mi papá. Poco y delgado. Después de dar los que cambios, porque luego hay cambios. En cuestión, como era una cuestión del código genético, de que primero expresé los genes del cabello de mi mamá y después los de mi papá, y no sé explicarte por qué y por qué no todos, pero a mí me pasó. Con el embarazo, como es algo como de herencia de mi papá, lo único que pasó con el embarazo es que ahorita que estoy lactando tengo un poquito más de pelo. Como que el cuerpo está emocionado. Ay, yo pensé que no me iba a tocar esta experiencia. Soy una máquina de proteínas. Sí. Mírame mi ciela. Sí, pero dentro de la información genética del pelo de mi papá. O sea, no volvió a ser grueso como el de mi mamá, no. Simplemente mi pelo cambió de ser como el de mamá al de papá. Y no te sé explicar por qué. De hecho, ¿por qué no le salió paño? No. Regularmente salta. Exacto. Y a mí me dio náusea y a mi mamá no le daba náusea. Y así, ¿verdad? Cosas así. Entonces, si todos los cuerpos, aparte de lo que podemos expresar de forma general, como el hecho de que todos estornudamos, todos tosemos, todos tenemos alergias y nos duele la cabeza, también hay cosas muy particulares que celebrar. ¿Alguien tendrá alguna hermosa historia como la de Christy sobre cómo su cuerpo es muy particular? ¡Wow! ¿Habías echado la mano pero parecía otra cosa? Sí, de lo que alguien piensa en una historia, ¿verdad? Porque... Bueno, yo tengo una pregunta, es que a mí hasta me hace sudar es pensar en las cosas así, pero sí, ya ves que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, ¿verdad? Solo es el 10. Yo ahorita ya se cuestiona esa idea. Bueno, no sé. Pero basándonos en esa enseñanza, ¿tú qué querías pero, decir? o sea, usamos un pedacito así de todo el cerebro realmente, creo. ¿Sí o no? Una producción menor de lo que podemos. Bueno, Pero continúa. Sí, bueno. Entonces, si por ejemplo, bueno, ya ves que una AMI para los antivirus meten primero el virus que realmente y van diseñando que tu cuerpo sea como fuerte a la bacteria. Pero, ay, no manches. Bueno, es que a mí me da miedo. Bueno, la pregunta es, ¿qué es más para usted ciencia? O sea, como el Big Bang, ahí no sé. Ajá, ok. Yo creo que hay, voy a ceder la palabra, no voy a hablarlo todo, pero yo creo que ahí empezaría yo por el sentido otra vez de querer poner expectativas sobre algo que no las merece.
misma idea que te di hace rato, es una expectativa querer enemistar algo que en realidad no está enemistado. Como por ejemplo, con un ejemplo ya no con mi esposo, ¿verdad? Con los perros y los gatos. A huevo tienen que ser enemigos. Y la verdad es que no, ¿verdad? Pero socialmente esta idea de que tienen que ser especies enemigas porque tienen que serlo. Y no conformes con eso, ya cuando se aburrieron de enemistarlos, y los gatos con los ratones, ¿verdad? Entonces, y no, tampoco. Entonces, es un asunto de querer enemistar, como perros y gatos, a la ciencia y a la espiritualidad, ¿verdad? Sobre todo cuando si vamos a la vida de nuestra historia de científicos y científicas, eran personas muy religiosas y que asombradas por la creación de Dios dijeron, quiero profundizar en ella. ¿Cómo es que funciona? ¿Verdad? Quiero profundizar en el cuerpo humano. ¿Cómo es que funciona? No me basta con decir Dios lo creó. Quiero saber cómo lo creó. ¿Cómo lo hace funcionar? Y a partir de ese asombro por las estrellas, por el cuerpo humano, por las especies animales, las plantas, por la composición de la tierra, gente con altos niveles espirituales e incluso una religiosidad marcada, profundizaron de forma científica. Entonces, en realidad, no hay necesidad, pues en tu pregunta tú incluyes el ustedes, ¿verdad? Entonces, hablando desde esa idea personal, no encuentro una enemistad entre la ciencia y la fe, porque no necesita estar no necesita eliminar a la otra para ella existir. Quiero decir algo al Sí. respecto. Creo que son como, se le entendería como dos formas distintas de entender el mundo. Cuando hablabas, por ejemplo, de por qué si se desarrolla primero la parte femenina del cuerpo humano, ¿por qué dicen, ¿no?, que la mujer salió de la costilla de Adán? Son formas de explicar el mundo en épocas distintas y en momentos distintos, creo yo. La historia de la costilla viene del Génesis, ¿no? Entonces, gente de hace mucho tiempo quería explicar cómo es que el ser humano fue creado y dijo, el ser humano fue creado así, y hay dos poemas muy bellos en Génesis 1 y Génesis 2 que tratan sobre eso, sobre cómo es que los seres humanos fueron creados por aquello que pensaban que era muy grande o que es más grande que ellos, que es Dios. Y después la ciencia, que ha sido más bien la religión quien ha querido enemistarse con la ciencia, empezó también a hacerse preguntas, pero con preguntas profundamente existenciales, pensando por ejemplo en Darwin, ¿no? Darwin era un hombre profundamente religioso que se hizo preguntas teológicas que respondió científicamente a partir y dando origen a la teoría de la evolución y de las especies, y que después contrapusieron, porque queremos que todo tenga concordancia, ¿no? Queremos que todo sea... Tenemos mucho problema con la paradoja, con el conflicto, con las ideas contrarias. Queremos que todo vaya así como lisito, pero somos seres distintos y somos seres distintos con lenguajes distintos. No es lo mismo ser una sociedad oral que cuenta, ¿no?, a una sociedad que lee y que tiene tiempo de reflexionar lo que lee, que vuelve a regresar, como lo que van a hacer ustedes ahora, ¿verdad? Como la oportunidad que tuvo Miguel de regresar a su texto y hacer algo totalmente diferente, porque nos relacionamos con la escritura, con el libro, pero cuando hablamos
y el texto científico académico es distinto, ¿no? Entonces también querer la historia de la costilla de Adán y de Eva es un poema. ¿Cómo vas a poner un poema a la luz de una explicación científica que te está diciendo otras cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí iría Sí, por ahí va. cosa. Exacto, muy acertadamente los mencionas como poema. Siempre que nos sentamos a hablar las dos, siempre que estamos en un podcast. Y siempre cuando llegamos a terminar digo, ching, ¿por qué no nos grabé? Tengo una sola grabada. ¡Hola! No se use en mi contra nada de lo que he dicho. Que la mía sí, porque no pertenezco a nada. Más que hablando de la tía, ni aquí no me castiga. Cierto, retiro lo dicho. Además estamos grabando en amor porque Gastón quería que grabáramos porque no se lo quería perder, ¿verdad? Pero sí, entonces la segunda vez que nos Pero, grabamos. ¿sabes? Solo quiero hacer un último comentario con respecto a la corporeidad, porque estaba yo reflexionando en lo que decías y decía cómo trabajar, por ejemplo, con lo que dices, Cris, el cabello y estas cuestiones, ¿no? De mis uñas y demás, que estos cambios corporales a veces también son pérdidas muy grandes, ¿no? Cuando de repente digo, ay, ya perdí los chinitos de mi cabello, o ya engordé, o ya me salieron manchas que no tenía, o las arrugas, y de eso yo creo que tenemos historias todos, ¿no? Todos, o cuando somos adolescentes y crecen más nuestros pies que nosotros para arriba, ¿no? Exacto. Nos vemos súper raros, La con una cabeza. pata enorme y así, o que ya no cabemos, ¿no? Sobre todo las chicas nos pasa, ¿no? Cuando vamos creciendo y resulta que ya tenemos pechos y nos incomoda horrible, pero aparte que tenemos caderas y andamos chocando por todos lados, ¿no? Como el meme de los gatos de mi mamá hermosa pero tímida, mi papá feo pero sociable y yo tímida y fea. Y el gato pobrecito, el bebecito, dado al catre. ¿Por qué no heredé esto de mi mamá mejor? ¿Por qué no heredé esto de mi papá mejor, no? Y es con la corporidad con la que tenemos que lidiar, y aparte si no nos ayuda nuestro amado Dios que nos ama tal y como somos, pero te voy a castigar si no te... Entonces ya, ay, caray. Con el tipo de dioses que veíamos el lunes pasado que no nos funciona un Dios que nos critica, no nos funciona humanizar a Dios como ciertas personas nos han criticado el cuerpo, ¿verdad? Yo digo que sí nos ha afectado por el simple hecho de que ya hay más mujeres que se operan por verse bien. Y que es bien. Ajá. Exacto, ¿cuáles son los parámetros? Sí, ¿cuáles son los parámetros? Tú levantaste la mano. Sí, que me parece importante lo que dijo Carolina, que hay dos formas distintas de observar qué era la ciencia y cuál era la otra que dijo hacer. La espiritualidad, ¿no? Algo así. Creo que ambas son como muy, muy válidas y muy, en mi opinión, muy mágicas, cada una en su sentido y en su área. Lo que se me hace que no es propiamente lo mejor como correcto es cuando se ve desde un aspecto religioso, es cuando ya entra la culpa y se me hace algo muy como oportuno por decir algo, cuando hay una religión de por medio, porque es algo con lo que están lucrando, que algo tenemos, o sea, que tenemos todos, que es como la sexualidad, que es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí es como querer como abusar de este recurso para hacerlos culpables, sentirnos como culpables de lo que al final todos tenemos que desarrollar en nuestra vida, ¿no? Exacto. En cuestión del taller, ¿de dónde vendría eso? De nuestra sesión pasada. Viene de un Dios que nos sirve. O de un Dios que ha quedado obsoleto, que a veces a lo mejor en una época funcionó, pero ya no más responde las preguntas de la sociedad actual. Y entonces queda obsoleto, quizá no sea algo malo, pero queda obsoleto, lo que hace es daño. Igual que algo que queda obsoleto, para lo que es para estorbar, ¿no? Creo que también más allá de la religión que cada quien tenga o profese, es responsabilidad de uno reeducarse en ese sentido, totalmente o sea, si vas para donde quieres ir y eso crees que
interesante, ¿no? Pero siempre es como oportunidad nueva de aprender nuevas cosas, es lo que decíamos hace rato, tener mente abierta para captar o adoptar nuevas formas, ¿no? Exacto, sí. Por un lado, eso reafirma el asunto de cómo de la concepción o de la idea que hayamos concebido sobre quién es Dios va a depender nuestra conciencia o nuestra idea de si el cuerpo es algo negativo, algo positivo, de lo que hay que estar orgullosos o avergonzados. Eso vendría de cierta conciencia, de la concepción que nos hayan enseñado sobre quién es Dios. Y es por eso que tenemos que replantearnos desde un principio quién nos han enseñado. Esa era precisamente una de las preguntas de reflexión para finalizar. ¿Qué te han enseñado sobre Dios? Y cómo eso ha influido en tu percepción corporal, en la autopercepción de tu cuerpo. Porque está sumamente ligado. ¿Por qué corporeidad? ¿Por qué teología de la corporeidad? Corporeidad porque tenemos un cuerpo. ¿Y por qué teología? Porque, muchas gracias, porque aunque no profesemos una religión, aunque no fuéramos seres religiosos como tal, la religión ha filtrado el sistema en el que estamos insertados. ¿Verdad? ¿Cuál es el argumento principal para que el aborto siga siendo ilegal? Dios da la vida, ¿verdad? El ser humano, qué sé yo, o sea, no es un argumento científico el que sustenta mantenerlo como un delito, ¿verdad? Es un sustento religioso. Hay sustento religioso en las leyes para que las mujeres perciban menos salario que los hombres en un mismo trabajo. La religión está íntimamente ligada por la manera en la que entró en nuestro sistema, que fue mal usada, manoseada la religión para controlar políticamente. Hay que ser conscientes de nuestro origen y poder identificar desde dónde está nuestra herida social, así como identificamos nuestras heridas personales en nuestra niña interior o niño interior. También la infancia de nuestro sistema actual en el que vivimos. Ajá. ¿Qué traumas tiene nuestra sociedad al respecto? Y uno de esos es el trauma de haber recibido la religión a través de, no recibido, de haber, que se nos haya impuesto la religión con culpa y con miedo para poder controlar. Y que se utilizó por intenciones o propósitos políticos. Y por esa razón, ese tipo de interpretación, la religión, cómo hace teología el ser humano en ese contexto, afecta incluso a gente que se considere atea. Y que tampoco es totalmente responsabilidad de la religión el ser abusado, que la gente sea abusada en este sentido de inculcarles culpa o meterles culpa. Ahí es donde digo yo y cabe el hecho de reeducarnos, ¿no? De ser un poquito más autocríticos y conscientes de lo que son las cosas, o sea, no como dice la Biblia, a lo mejor literal, es como no es, o sea, hay que tener un poquito más de esa crítica. Es el pensamiento crítico que defendía Jesús, metanoia. Cambien de mentalidad. Que esto que ustedes creen, que esto que sustenta su fe, lo sustente y ustedes lo crean porque les hace sentido, no porque les dijeron que así debe ser. Ajá. No vine a destruir la ley ni los profetas, lo que quiero es que la razonen. Y que si creen en ella y la defienden sea porque les hace sentido, porque dicen, a huevo, así es como debemos vivir, así es como debería ser la sociedad, así es como debería ser la iglesia, así es como debería ser el hombre, la mujer, la familia. Me hace sentido por eso. Y por eso te amo, Dios. Y por eso te sigo, Dios. No por miedo ni por culpa. Pero es la herida social de nuestra cultura. Bueno, también, la parte occidental en América y en Europa, en ciertas áreas ya, inclusive a través de la posverdad y las comunidades poscristianas, se está liberando un poquito también del discurso de que la Biblia tiene que ver con todo y en todo, ¿no? Sí, el giro del colonial del sur y la escuela de Frankfurt de Europa Central dan ese espacio para que la Biblia y la religión ya no sean tan citadas como que fueron parte de nuestra estructura básica, pero que sí es bonito volverlas como a retomar como relatos, como discursos, como partes que se toman en ciertas especies, inclusive en la Constitución o en la toma de decisiones,
pero que podemos decidir, como dijo Oscar, que no nos impacte. O sea, sí nacimos con eso, pero como decía Foucault, podemos representarnos nuevamente, podemos tener nuevos inicios y nuevos comienzos. Es bien difícil, es bien difícil porque la mayoría quiere aplastar y decir, no, y es que es a través de eso y con ese lenguaje. Digo, ya, o sea, Eso nos da seguridad. ajá, y luego Replantearnos las estabilidad. cosas buenas, nuestros cimientos, Claro. Pero ¿sabes? Creo que también hay que rescatar las cosas chidas que la lectura del texto nos da. Y una yo creo que es el hecho de que la primera o las primeras declaraciones o los primeros intentos de trabajar los derechos humanos tienen una inspiración bíblica, ¿no? De que el ser humano es digno, creado por Dios, de la imagen y semejanza de él. Entonces, el cómo lograr también separar, ¿no? El decir, ok, está esto, pero se queda la dignidad humana, ¿no? Y entonces trabajamos los derechos humanos con la base de la dignidad humana al principio, no al principio de la construcción de los derechos, porque Dios nos creó a todos y a todos por igual, y se queda esa parte, ¿no? Tan linda. Entonces, somos seres humanos, somos personas. Ya le quitaron la parte del porque Dios nos creó, ¿no? Entonces, somos personas igualmente dignas. Y entonces ahí salen cosas maravillosas a partir de los derechos humanos. Sí, recuperar las experiencias gachas, pero también hay que recuperar las partes chidas que las para que concluir, exacto, para concluir que igual no queremos caer en la misma trampa de la dualidad de espiritualidad buena y religión mala. Lo mencionamos en la primera sesión también. Ajá. Otra vez es algo que no podemos enemistar como la ciencia y la fe. Pero ¿no será que sí hay personas que sí son cruentas, Diti? Ah, por supuesto. Y que nos crean como una perspectiva, aunque cortita y chiquita, de decir, bueno, la religión a lo mejor no es mala, pero me ha tocado cada religión esta institución de mierda. Sí, es sin duda, entre más traumática sea la experiencia, menos queremos relacionarnos con ello. Entonces también hay que poder liberar las palabras. Algunos, precisamente por eso que mencionas, hacen la diferencia entre religión, que sea una palabra libre, la palabra origen, y religiosidad como lo obsesivo o lo dañino. Religiosidad. Ajá. Hay una frase que me gusta mucho y yo creo que cabe perfecto en este espacio, y dice que hablar de Dios no es hablar precisamente de religión. Entonces creo que eso, para mí eso es lo que representa, al menos en mi persona, Dios. Dios no es una religión, Dios no es hacer estas cosas, Dios no es más que todo eso. Exacto, porque a lo que iba es que en realidad no pueden ser oponentes porque no son lo mismo, ¿verdad? A veces nos es más fácil oponer la noche con el día porque son como parte de un entero, ¿verdad? Y aunque los pongamos uno en contra de otro, digamos que uno es bueno o es malo, son como partes que pueden ser acomodadas como el yin yang. Pero la religión y la espiritualidad no son partes que se puedan contraponer porque sean lo mismo. La espiritualidad se desarrolla a través de la religión. La religión es todo aquello con lo que podemos materializar o representar de forma materializada lo que es abstracto en la fe, en la espiritualidad. Y entonces por eso religión es toda la liturgia, religión es la música, religión es el texto escrito, religión son los colores que se usan y los que no, religión es los rituales que se hagan, si se baila, si se canta, si se qué sé yo, eso es religión. Y a partir de la religión es que la gente desarrolla su espiritualidad. Entonces no son cosas que podamos contraponer y decir que una es buena o otra es mala, ¿verdad? Es una y puede o no desarrollar tu espiritualidad. Exacto, y es ahí donde tenemos que liberarla a la religión. No condenarla para resaltar la espiritualidad, sino liberar a la religión de la posibilidad, como todo lo material, la posibilidad que tiene de que se corrompa o de corromperla para fines dañinos. Lo que dijo Cari se me hace muy importante, que puede o no desarrollarse la espiritualidad a través de la religión. No sería la única vía. Exacto. Hay otras vías. Pues muchas gracias. Entrego el tiempo. Gracias. Sí.
Santa Cruz. Muchas gracias por su enseñanza y por su aprendizaje que nos lo comparte. Gracias. Así va a ser Robin cuando sea grande. Sí. Va a ser mejor.